Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios. Muy buenas noches. Esperemos que nos estén acompañando ahí ya después de la cena y si todavía están en ella, pues muy buen provecho. Ya en punto de las 10:30 de la noche, este espacio abre las puertas para hablar temas de negocios y doy la bienvenida a mi querido Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás? Mi querido Luis Octavio, muy bien, gracias a Dios. Aquí ya listo para esta nueva emisión de Entre Empresarios desde Heraldo Televisión, directamente hasta su casita. Mi querido Salvatore, me dio tiempo exacto para pasar a casa, saludar a mi esposa, saludar a mi hija, que les mando por supuesto un beso y un abrazo, comerme algo para aguantar la siguiente hora de negocio. Pues sí, y me pusiste el balón, como dices tú, porque hoy vamos a hablar de temas relacionados con la vivienda, con la casita, y acerca de ello, de lo que es el Infonavit y la reforma que vivió recientemente la ley, tenemos a dos grandes invitadas. Octavio. Así es, y como cada martes, nuestra producción preparó un par de cápsulas para decirnos con mayor detalle su vida de este par de estetas de la materia. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuándo, Salvatore? Ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, contaremos con la presencia de Zoe Gómez, socia directora de GL Working. Cuenta con más de 25 años de experiencia en firmas internacionales de contadores públicos y se ha especializado en áreas cruciales como capital humano, seguridad social, Infonavit y contribuciones locales estatales. También nos acompaña Viridiana Martínez, licenciada en Contaduría Pública por parte del Instituto Politécnico Nacional y se especializa en el área fiscal en seguridad social, Infonavit, nóminas y capital humano. Actualmente es asociada de GL Working y cuenta con más de 15 años de experiencia profesional. Acompáñanos a platicar con nuestras invitadas. Así es, queridos y queridas, ya lo vieron, nuestra querida Zoe Gómez, Viridiana, ¿cómo estamos? Viridiana Martínez, bienvenidas una vez más a Entre Empresarios. Sal. Mi querida Zoe, nuevamente. Qué gusto. Querida, traes Bueno, porra. Ya vi, Viri. ya se Adelante, por emociona. favor. ¿Cómo estás, Viri? Tomen ¿Cómo te va? asiento, tomen asiento. Bienvenidas, bienvenidas a su espacio. Por supuesto, muchas gracias por venirse a desnochar con nosotros. ¿Qué les parece este nuevo horario? Ya en plena noche, 10:30, sabemos que ustedes, pues las dos tienen compromisos en casa, hablando de casa. Aprovechen este espacio para mandarle un fuerte beso y un abrazo a sus respectivas familias, como hacemos nosotros. ¿Qué les parece el cambio de horario? A mí me encanta, fíjate, me parece que es un horario que ayuda mucho más a que digieras ya llegando del trabajo a casa todos estos temas de negocio. Y sí, aprovecho, beso y abrazo a mi esposo y mi hija. Excelente, mi querida Viri. Bien. Un placer estar con ustedes, gracias por invitarme. Concuerdo, el horario me parece excelente para disfrutar estos temas tan interesantes. Un besito en casa también. Sin duda, aprovechando un ahí. abrazo y beso para mi Darío y mi esposo. Muy bien, excelente. Ahora sí, ya con los respectivos anuncios parroquiales y familiares que van muy ad hoc con el tema que traemos, porque, a ver, son un par de temas donde ustedes son expertas y como ya dimos el preámbulo con materia de Infonavit, ¿qué les parece, mi querida Zoe, si arrancamos con este tema de la reforma que viene relacionado con el instituto? Seguro que sí. Fíjate que yo creo que es una de las reformas que más han sonado porque es una reforma que transforma al instituto. Hoy el instituto cambia del modelo que viene trabajando normalmente, de ser la hipotecaria a través de la cual solamente a través de una viviendera ellos administraban los créditos de los trabajadores, cambia su modelo. Y vamos hoy a la vivienda social directamente, es decir, mediante un partner que tiene sus restricciones, sus características especiales, que faltan 180 días para las reglas, eso es importante, las reglas de operación, que a lo mejor va a ser el tejido fino de cómo se va a desarrollar esta vivienda social, pero en términos generales, ¿de qué va esa vivienda social? Es que yo pueda rentarle una casa al Infonavit directamente y esas rentas me sirvan como de monto constitutivo para una hipoteca. Es decir, hoy no soy sujeto de crédito hipotecario, no me alcanza lo que tenga, no tengo el ahorro necesario para ese primer enganche, para esa primera parte que se requiere. Bueno, pues hoy lo que puedes hacer es empezar a rentar, acumular esas rentas, el Infonavit te las toma y después te vende tu propia vivienda, la que arrendaste primero. Entonces, es un cambio dramático en el modelo de operación del propio instituto. Sí, fíjate que a mí me gustaría ir, ya hablamos de esta reforma que me parece trascendental, pero también me gustaría que retomáramos el concepto
de lo que es el Infonavit, qué representa y en general qué servicio le da a las personas que están afiliadas o son trabajadores y que como consecuencia están afiliados a este organismo. Viri, platícanos, ¿qué es el Infonavit? El Infonavit es el instituto que capta todas las aportaciones de los patrones para este segmento. Equivale al 5% lo que aportan los patrones a sus trabajadores para que ellos puedan sumarizar ingresos y tener acceso a un crédito de vivienda, ¿no? Hoy en día esa era la función del Infonavit. Como bien menciona Zoe, se abre el split. No solo el Infonavit va a administrar esos fondos, ¿no? Y va a administrar el otorgamiento de créditos para los colaboradores. Ahora tiene la construcción de vivienda, ¿no? A través de una empresa filial. Tiene la opción de arrendamiento con opción a compra, como ya lo señalaba, y es bien importante apuntalar que estas opciones de arrendamiento de vivienda con opción a compra solo podrán ser con viviendas construidas por el Infonavit o bien administradas por el propio instituto. Sí, aquí yo quisiera poner un ejemplo. Déjeme pensar que una empresa tiene un número determinado de personal, empleados, que laboran para ella. Esta empresa paga un sueldo, paga remuneraciones, obviamente, que derivan de este concepto de relación laboral y, en consecuencia, tiene la obligación de pagar cuotas o aportaciones al Infonavit. En particular es el 5%, como ya comentaste. Entonces, déjeme pensar que son 1,000 pesos, el 5% serían 50 pesos, ¿no? No, 50. Ya me hiciste dudar. No, el 10% serían No, 100. 5%. Sí, Ya está, soy contador y me hiciste Perdón, dudar. Tú eres comunicólogo. No sé qué hago aquí. Se quedan en su espacio. Pero 50 nosotros pesos, déjame pensar. Esos 50 pesos los paga, en este caso, la empresa al instituto, al Infonavit, ¿ok? El instituto hace el conjunto de aportaciones de muchas empresas en favor de los trabajadores, hace un fondo. Y entonces los trabajadores pueden acudir al Infonavit a solicitar créditos, pero también esas aportaciones que hizo su trabajador de manera personal también forman parte de lo que es un monto que ellos pueden tomar para poder dar un pago de esa vivienda que están adquiriendo. ¿Es correcto? No. Ok, Casi, a ver, platícanos. A ver, ese 5%, como bien lo señala Sal, tiene nombre y apellido hoy. Es decir, no es un fondo general. O sea, no son todas las aportaciones de ese 5%. Es el 5% de Zoe, el 5% de Salvador y de cada uno de los trabajadores. Cuando cumples determinadas características, ¿qué son? Que tengas laborados una cantidad específica de bimestres para que puedas acceder a una línea de crédito. Ese no es un pago inicial, eso es una garantía para tu financiamiento, pero es individual porque es la cuenta de cada una de las personas. Eso es lo que hoy se transformó y creo que eso es lo que hoy a muchos les causa estrés, porque si yo nunca ejercí mi crédito Infonavit, toda la vida voy a tener mi cuenta y al final de la vida activa laboral me lo regresan y forma parte del monto que o lo mando a la pensión o lo tomo en efectivo. Y lo tengo al final de la vida laboral. Pero esa es una parte que sí me parece es indispensable que aclaremos. Sí. Las aportaciones que hacen las empresas en beneficio de sus trabajadores y que van al concepto de vivienda en el Infonavit, se van ahorrando. Y ese ahorro lo puedes tú considerar como una garantía para efectos de la compra de tu casa habitación. Correcto. Y entonces tú adquieres el crédito, compras la vivienda. ¿Y qué pasa con este recurso cuando compras la vivienda? Se queda como garantía hasta el final del crédito. De hecho, cuando se calcula, el cálculo actuarial que se hace para asignarte los montos que vas a pagar bimestralmente, se considera eso como parte del pago que se diluirá entre los números de mensualidades o bimestralidades que pagarás. En general son entre 8 y 10 años en los que pagas un crédito Infonavit. Ok, pero entonces esa cantidad que aportó, que va aportando la empresa, al final sí te sirve para liquidar el crédito del Infonavit. Correcto. Cuando compras casa.
Exacto. o departamento, lo que sea. Ok, ahora, cuando no ejerces el derecho a este crédito, se acumula y te lo regresan al término de tu vida laboral. Ok, es que esa es una parte importante, porque en muchas ocasiones desconocemos justo el concepto del ahorro que da el patrón, porque finalmente es una aportación del patrón, y es un beneficio que tenemos en general quienes trabajamos para una empresa, para una persona, como empleados, como personal, en una relación En el laboral, régimen ¿no? de sueldos y salarios. Exactamente. Y sobre esas bases, pues hay que ejercer ese derecho. Ahora bien, este concepto, ahora sí, fue lo que se reformó. Ya no solamente es el tema de una adquisición, sino también ya puedes rentar, ¿ok? Sí, va a empezar por la parte de la construcción y creo que esa es la parte que en el mercado está como muy exaltada porque ya mi dinero lo va a poder tomar el recurso del Infonavit para el desarrollo de esas viviendas. Entonces, si bien va a seguir la cuenta individual de la persona, lo que muchos dicen es, ¿y si nunca lo ejercí, si se acaban los fondos? A ver, tiene nombre y apellido cada aportación. Debería de ser así hasta el final de la vida activa. Si no lo ocupaste, me lo devuelves. Hoy sirve como un fondeo para que efectivamente se pueda construir esa vivienda, que es lo que no gusta demasiado, ¿no? Que se toquen esos fondos que están blindados por individuo para el desarrollo de viviendas. Ahora, esta función que ahora va a ser el Infonavit, esa es la reforma. Antes de la reforma, el Infonavit solamente administraba los fondos, el empleado elegía la casa habitación y compraba la casa habitación de su elección, que era construida con cualquiera otra empresa, no era construida por el Infonavit. Ese es el esquema que cambia, ¿es correcto? Solamente para el arrendamiento, Sal. O sea, no cambia el modelo en el cual los trabajadores pueden adquirir una vivienda. O sea, no está limitado a que solo compren una casa que sea construida por el Infonavit. Perfecto. Se diversifica. Se diversifica, ¿no? Y existen diversos modelos para la compra de las viviendas, ¿no? Pueden ejercer un crédito también en forma conjunta con un crédito bancario, ¿no? Que es el modelo actual Cofinavit, en donde hasta el día de hoy, como señalaba Zoe, no se han publicado las reglas para que pues pueda dar camino a esta reforma, ¿no? Perdón, pero es que sí me dio la risa porque hicieron algunos ajustes aquí con Zoe en el micrófono y bueno, estaban hizo piruetas, mi querida Zoe. Tal Perdón. cual. Pero bueno, ok, entonces bajo este escenario sigue el esquema en donde las personas que tenemos este derecho podemos adquirir con cualquier empresa nuestra casa habitación y los fondos, el Infonavit nos puede otorgar un financiamiento, un crédito. Pero ahora el Infonavit también se suma a un tema de construcciones, ¿correcto? Exactamente. O sea, está la parte de vivienda puramente social, que son con las vivienderas que tienen una relación sostenida ya por muchos años con el instituto, que son las que asignan los créditos sociales. Hay otro que son en combinación con un banco. Te sales del esquema puramente social, si es que tus recursos así los dan, y te vas con un banco. Entonces te presta el Infonavit, te presta el banco y sumas un monto mayor para que puedas acceder a otro tipo de vivienda. Ahora, además, va a construir, bueno, también tienes de autoconstrucción, o sea, hay otras líneas, pero lo que diversifica hoy esta reforma es la construcción que va a tener de forma directa, digamos que va a ser parte de las vivienderas que generan esos modelos de construcción que van a ser para renta y o adquisición. Ok, entonces está sumando como una parte que no tenía, vamos, esta construcción. Ahora, ha habido mucha polémica, digo, y es ahí donde viene el tema de la discusión. En términos generales, yo veo que el instituto sigue haciendo su función, pero hay un cambio meramente administrativo, ¿es correcto? ¿Por qué la polémica? ¿De dónde viene esta situación de inconformidad o de manifestación de descontento que en general se ha dado en los medios? Justamente del tomar los recursos para hacer la construcción directa por parte del instituto, aunque sea como parte de una
empresa hermana, filial, que blindarán o que debería estar blindada. Creo que las reglas de operación va a ser la parte muy sensible que habrá de revisarse, porque eso es lo que va a garantizar que si tú nunca ejerciste un crédito, venga de vuelta tu dinero. Es tu dinero individual, es tu cuenta individual de vivienda. Oye, ¿y en qué momento? Porque, a ver, creo que uniendo los puntos, eso lo visualizo una vez que te jubilas, una vez que te retiras, vamos, más bien, una vez que te retiras. O sea, al trabajador al que percibe un honorario por sueldos y salarios, una vez que termina su vida laboral, oficialmente hablando, puede hacerse de ese recurso, ¿cierto? Correcto. Ahora la pregunta es, ¿hay manera de anticipar ese cash out, por decirlo de una forma, para quien a lo mejor nos está viendo y que dice, oye, yo no tengo el proyecto de aquí a 20 años o 25 años, el proyecto lo tengo hoy y me gustaría sacar ese ahorro? No hay ¿Es that forma. possible? No hay forma, Octavio. Son las dos opciones. Ejerces el crédito de vivienda o bien a la edad jubilatoria, como lo mencionas, los fondos son asignados a la pensión o te los entregan en efectivo. Ahí sí es la decisión de la persona, pero hasta que tenga o cumple los requisitos para ser jubilado. Okay. Mucho ojo, no te dejes sorprender. Sí, porque a ver, y justo, y me permito hacer la pregunta, qué bueno que hiciste la pausa, mi querida Zoe, porque, a ver, yo he escuchado por ahí que hay estos modelos de inversión donde ciertas personas aseguran que pueden, palabras más o menos, bajar tu propio recurso del Infonavit, perdón, ya es una traducción en inglés, Infonavit. Del Infonavit pueden bajar tu recurso y aplicarlo para algún tipo de inversión. Es decir, tú quieres poner un negocio, no te preocupes, vemos cómo sacamos recursos del Infonavit y de ahí lo metemos. Ojo, ya nos están diciendo nuestras especialistas que esto, hay red flags. En términos de ley no es posible. Así que si alguien te lo ofrece, seguramente está buscando algo inadecuado y vas a perder tu dinero porque te cobran una comisión por hacerte ese favor de jalar tu dinero cuando no es viable en términos de ley, no lo permite la ley. Ahora, y recién nos dabas, Viri, en la explicación que una vez que haces, o bueno, que estás en situación de poderte jubilar, entonces ese fondo o ese ahorro se destina a tu pensión. Pregunta, ¿y entonces ahí sí yo puedo hacer uso de ese billete a mi conveniencia o tiene que ser forzosamente para una adquisición de una vivienda o qué pasa ahí? No, puedes hacer el uso que tú elijas, ¿no? Siempre y cuando te lo entreguen en efectivo o bien cuando se lo entregas a tu Afore. Entonces, esa Afore va a ir suministrando ese dinero, o sea, forma parte de la cuantía o tu pensión mensual que vas a recibir en los términos que apliquen. Ok, entonces digamos que eso ya forma parte, integra mi pensión y si es para mis chicles, si es para mi fin de semana, eso ya es invariable a Tú mi lo decisión. eliges. Excelente. Ok. Tienes requisitos, perdóname, Sal, específicos. Debes de estar ya en edad pensionable, o sea, de 60 años en adelante, y tuviste que haber tenido la asignación de una pensión del IMSS o la negativa de una pensión. Esos son los requisitos que te dan el acceso a esos fondos. Ok, bueno, dato interesante. Bueno, yo quisiera sumarizar entonces o resumir. Todas las aportaciones que hacen los patrones en beneficio de sus empleados le corresponden al final de cuentas, ya sea por crédito o por espera a la pensión, a los trabajadores. Correcto. Si ejercen el crédito, obviamente esa cantidad que aportó el patrón en beneficio del trabajador tarde o temprano se va a tomar para pagar ese crédito, de alguna manera directa o indirecta. De hecho, es directa, Sal, porque Sí. ahí inclusive, o sea, al inicio tienes un monto constitutivo original y ese monto va creciendo, se hace un pago conjunto. Cuando tienes una relación de trabajo personal subordinada, eres trabajador, tú aportas al crédito, pagas, pero además el patrón sigue pagando ese 5% durante toda tu vida laboral. Entonces, son las dos composiciones que tiene el pago de ese crédito. Ok. Pero el beneficiario siempre va a ser el trabajador. Y ahora, respecto de la reforma,
No cambia en esencia nada. El trabajador va a seguir con ese beneficio, el trabajador va a recibir esos recursos, ese financiamiento o ese fondo cuando se pensione. ¿Es correcto? Eso es lo que debería suceder. Sí. El mercado, la gente lo que siente es, oye, si se acaban el dinero construyendo, ¿cómo me devuelven eso? Eso debería ser revolvente porque al final vas a asignar un crédito o vas Claro, a asignar vas una a generar más vivienda, recursos. entonces es revolvente. Entonces, el temor es en el tema de la administración de los fondos, Correcto. que eventualmente si hay un mal manejo, se pudiera precisamente terminar ese fondo que está constituido para la vivienda de los trabajadores y que se está destinando a la construcción. Pero también esa construcción en cierta medida es para beneficio de los trabajadores. Digamos, ahí está la polémica. Tú, Infonavit, deberías dedicarte a administrar los fondos, no a construir ni a administrar los recursos relacionados con la construcción. Exactamente. Y yo creo que el otro temor en el mercado es porque eso, a ver, si construyes en un mal terreno o donde nadie requiere un crédito, pues las viviendas se van a echar a perder y ese es tu dinero que se está echando a perder, ¿no? Entonces, ¿qué retorno va a tener o qué garantía tienes de ese retorno? Entonces, por eso digo que las reglas de operación va a ser lo estratégico. En la medida que se definan zonas geográficas, hasta cuánto se puede, cómo se vuelve revolvente, va a estar asegurado ese dinero, esa cuenta individual de la persona. Perfecto. Entonces, lo que cambia es la forma de administración con el tema de la construcción, pero en esencia, sí quiero destacar, finalmente las personas que son los que reciben este beneficio no tienen un impacto salvo esta situación de relativo riesgo, incertidumbre, ¿no? Es eso. Es la incertidumbre, pero estrictamente hablando no debería haber problema. Ahora, esta administración me imagino que no solamente participa el instituto, al igual que en otras instituciones es tripartita. ¿Es correcto mi entendimiento? Es decir, participa el Infonavit, pero también participa el patrón y el trabajador. ¿Es correcto? Sí, hoy la estructura orgánica sigue siendo tripartita. Hay una precisión con esta reforma en donde el director general del Infonavit va a ser asignado directamente por el Ejecutivo Federal, ¿no? que es parte también de la polémica que se menciona. Oye, hay una reestructura orgánica en el Infonavit, entonces, ¿en dónde dejamos a las comisiones que participaban para la asignación de este director? Pero en esencia se conserva la estructura tripartita, ¿no? Donde bien lo señalas, gobierno, patrones y trabajadores. Y algo que también se adiciona o es distinto es la posibilidad de otorgar en arrendamiento que ahora va a tener el Infonavit de esta vivienda en beneficio de los trabajadores. Sí, y el acceso a los trabajadores con un recurso bajo para comprar una vivienda o arrendarla, ¿no? Perfecto. ¿Hoy será que ya hay infraestructura de la cual hacer mano o todo se empezará de cero? No, eso sí se empieza de cero, porque esa nueva línea de crédito, déjame verla así, va a ser empezada a construir de estos fondos. Eso sí es nuevo. Está interesante porque también el modelo de negocio, a ver, suena Cambia. apetitoso, exacto, cambia, porque no es lo mismo cuando de pronto te animas por algo que pues ya es una segunda mano, si bien te va, que cuando estás estrenando. A todos nos gusta estrenar y que huela bonito eso que te vas a poner, eso que vas a usar. Entonces, déjame pensar, tal vez es un proyecto que, como nos lo estás platicando, si bien genera esta incertidumbre, pero también diste un punto clave, el tema de que sea revolvente, de que genere negocio per se, y entonces ahí iremos descartando, ya vamos viendo. Como vamos viendo, mi querido Salvador, mi querida Zoe, mi querida Viri, ¿querías dar un último comentario? Sí, porque hay un cambio adicional importante. Esa es la parte que ha generado mucho ruido, ¿no? El cómo se van a administrar y demás. Pero tenemos otra parte que sí cambia hoy en el modelo actual. Y es que cuando un trabajador tiene incapacidades o faltas, ya sea por una suspensión laboral, por una ausencia, etcétera, no descuentas esa parte del crédito. ¿Por qué? Pues porque como no hay ingreso, ¿cómo descuentas? Hoy se elimina eso y hoy la autoridad dice, perdón, a mí me pagas el crédito bimestral completo. Si el trabajador
no laboró, tiene la obligación de pagar el hipotecario como cualquier otro hipotecario en el mercado. Aquí el único problema es que se lo dejan al patrón, que es solidario con esa retención. Entonces, un trabajador que simplemente estuvo incapacitado un bimestre, vamos a una maternidad. Oye, se va 42 más 42 días, los 84, yo no tengo el ingreso para hacer la retención. El trabajador me lo tendría que dar o entrar a la cuenta del Infonavit, que eso es lo que ya se habilitó, y hacer sus pagos directos. De otra forma, el patrón va a ser solidario en el pago de ese trabajador. Eso sí, creo que es una parte que en esta reforma queda incómoda para los patrones. Bueno, sí hace sentido. Estamos justo llegando a la primera pausa del programa, queridos. Vamos a hacer la primera de dos, tampoco es mucha cosa. Vamos a los tiempos comerciales, como ustedes bien saben, compromiso de entre empresarios y de todos los espacios. Así que ya regresamos, no se nos vayan por un cafecito, que ya volvemos aquí a platicar. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos de vuelta entre empresarios, queridos y queridas. Estamos platicando el día de hoy. Terminamos el bloque anterior hablando sobre temas de Infonavit con nuestras especialistas, Zoe y Viridiana, quienes nos platicaban, justo estábamos cerrando el bloque anterior, con temas de reforma sobre las condiciones del trabajador respecto al Infonavit. Y Zoe nos daba puntos finos respecto al impacto o posibles repercusiones que tendrá sobre el empresario. Y sobre estas bases, mi querida Viri, quería preguntarte cómo complementamos esta idea, porque sé que dejamos algo interesante en el tintero. Sí, justo, la responsabilidad solidaria de enterar al instituto todas esas aportaciones o las amortizaciones, del crédito de vivienda. Es decir, ante las ausencias de los trabajadores, no se genera ingreso para efectuar la retención y enterar al instituto. Hoy ese es el cambio. No importa que el trabajador genere ingresos, tú, empresario, estás obligado a hacer ese pago. Lo que implica es qué controles vas a aplicar, ¿no? Para identificar todos aquellos trabajadores, ausencias, y que no se vuelvan un crédito para el empresario, que detone en aclaraciones, multas, visitas. Entonces, es un tema muy interesante y que debemos de esperar a las reglas para saber encaminar, sobre todo la aplicación de controles. La carga administrativa, mi querida Zoe, una vez más estará impactando en las labores del día a día del empresario. Y hay segmentos en los que seguramente impactarán más. Todos los que tienen alta rotación de trabajadores van a tener que estar ajustando las cédulas. Pero además, si eres una empresa REPSE, Dios guarde la hora que tengas una constancia de situación fiscal negativa. Claro. Porque tienes adeudos con el Infonavit, porque te bajan el REPSE, porque te haces acreedor a un montón de cosas adicionales en torno a tu negocio. Entonces, eso sí cambia dramáticamente y creo que es un tema muy complejo de llevar al interior de los centros de trabajo. No puedes estar reteniéndole cuando no tienes un ingreso.
Sí, Más, soy, sí. perdón. Estamos hablando del tema del pago que deben de hacer los empresarios. Ahora, ¿existe fiscalización por parte de este instituto, por parte del Infonavit, hacia los empresarios, hacia las empresas, que validen o confirmen que se pagaron correctamente las aportaciones al Infonavit? ¿Hay auditorías por parte de este instituto? Fíjate que es la más viva, yo creo que hay, Sal, porque el Infonavit te manda la emisión propuesta, que ellos le llaman que es la factura. Ellos te facturan los hipotecarios de tus trabajadores y te aparece el bonito portal que se reproduce, bueno, más que las cucarachas, porque diario te aparece un crédito nuevo, entonces tienes que estar validando que tu factura vaya pagada al 100% y si no, entrar directo al portal para acreditar lo que fuera de diferencias y no tener una constancia negativa. O sea, el Infonavit tiene un excelente monitoreo en eso. Que eso es por lo que se refiere a los créditos que piden el personal. Correcto. Pero también los pagos mensuales que se determinan en función del sueldo de las personas que laboran en las empresas, también eso se fiscaliza por parte del Infonavit. ¿Es correcto? Así es, Sal. Recordemos que la aportación del empleador al Infonavit se divide en dos partes. Uno, la aportación, que es directa al patrón, que equivale al 5% respecto al salario base de cotización de cada trabajador. Ok. Y la segunda es la amortización de los créditos. ¿Qué es esto? Es la retención que le hace al trabajador respecto de los importes, considerando tipos y valores de descuento que el Infonavit le asigne directamente al trabajador cuando ejerce su crédito, ¿no? Ahora, Y concreto, perdón, ahí sí se me ocurrió algo, perdón, pero si por alguna razón la empresa, el patrón, no retiene este concepto de crédito que debe pagar el empleado, ¿qué sucede allí? Ahí entra la solidaridad, Tiene que pagar el patrón. correcto. Ah, ahora ya entendí. Pagas Por eso por es que cuenta de. abusados empresarios, porque si no retienen correctamente estos pagos a sus trabajadores, pues O van no a te tener que pagar alcanza, ustedes. O no te te alcanza el ¿verdad? salario del trabajador, Ok. ahí entra tu solidaridad en el pago completo. Y eso eventualmente, si no tienes controles, pues puede representar un costo pues severo para las empresas. Creí que ibas a decir, y eso eventualmente impacta tu bolsillo. Ah, también. Impacto a tu bolsillo. Oye, tenía yo una pregunta que quería hacerles, mi querida Zoe Viri. Entiendo que todavía hay un tejer fino que estamos esperando sucederá, las reglas o de alguna manera la normativa. ¿Cuándo estimamos que esto podría estar pasando? Son 180 días los que podrán, o sea, unos 6 mesecitos. Estamos en el mes de febrero. En julio, agosto deberán de estar saliendo las reglas de operación. ¿Y cuándo estaríamos esperando que, digamos, se empiecen a poner las primeras piedras de lo que será este proyecto de reforma? Yo creo que eso va a ser muy rápido porque el monto constitutivo ya está ahí. Ok, ese es Los un dato fondos ya importante. existen. O sea, es un dato importante porque incluso también es un llamado a la acción para quienes les pueda resultar atractivo este modelo de arrendamiento con opción de compra, por decirlo de una forma, pues a ponerse alertas, a informarse, mantenerse muy pendientes de nuestras especialistas y por supuesto de las redes de Garrido Licona para irse informando de cómo pueden empezar a hacerse acreedores de estos créditos o de estos derechos. Sí. Oye, Octavio, me parece que el tema de Infonavit, habrá muchas dudas. Yo creo que vale la pena que también quienes nos vean, si tienen alguna duda, algún comentario, escríbanos, ya sea a Entre Empresarios o a Garrido Licona, y ahí Zoe. O al señor Salvador Garrido directamente, con todo gusto, no un soy servidor experto. también, ¿por Sí, qué no? Pero con todo gusto podemos referirlas con los expertos. Claro. Aquí en esta materia yo no soy experto. Claro. Quiero aprovechar el momento, porque además del tema de Infonavit, en este mes, en febrero, hay un punto en materia de seguridad social que es indispensable cubrir, que está vinculado con el pago de las cuotas en el concepto de riesgos del trabajo. Platíquenos, Viri, por favor, acerca de este concepto, este pago de riesgo de trabajo que debemos hacer las empresas y que hoy nos toca realizar.
Claro, Sal. A ver, el seguro de riesgos de trabajo es una de las 5 ramas con la que los patrones que están en el régimen obligatorio determinan y liquidan las cuotas obrero-patronales. El seguro de riesgos de trabajo es el más caro, por lo tanto, el más importante, ¿no? ¿Cómo se determina? Bien lo mencionaste, estamos en el mes de vencimiento de la presentación de la declaración anual de riesgo de trabajo. ¿Qué es esto? Tú tienes que calcular el porcentaje con el cual vas a pagar las cuotas, determinando los riesgos de trabajo o accidentes de trabajo que tuviste en el ejercicio inmediato anterior, para que a partir del 1 de marzo y hasta el 28 de febrero del siguiente año puedas calcular y pagar tus cuotas al instituto, ¿no? Wow. Ahora, ese riesgo de trabajo es una prima, es un cálculo que las empresas llevan, ¿verdad? En función de accidentes o de alguna estadística, Zoe. Es una autodeclaración la que se hace basado en los accidentes, son accidentes o enfermedades ocurridos en el ejercicio inmediato anterior. Son casos terminados, que eso es bien importante. Oye, el accidente terminó, lo dieron de alta el 1 de enero. 1 de enero ya no estás en el año sujeto. Si lo presentas porque dices, no, mejor que sobre y no que falte, te van a multar por errores en la declaración y de todas maneras te van a rectificar. Y el siguiente año lo vas a tener que acumular. Entonces, aquí sí es bien importante. Son los accidentes o enfermedades calificados por el instituto como sí profesionales, sí de trabajo, así se denominan, y es decir, que sucedieron con motivo o en el ejercicio de su trabajo. Estos detonan toda vez que el trabajador va a su clínica y, bueno, digamos que entera la situación y entonces, digamos, está este seguimiento, ¿no? Porque, a ver, accidente de trabajo pudo haber sido, yo me fui a jugar fútbol anoche, me lastimé el tobillo y a lo mejor anduve como medio rengo un par de días, pero no tuve necesidad de ir a la clínica ni de decir, oye, ¿de qué te ríes? Anduve rengo un par de días, anduve rengo toda tu vida. Varios años. Bueno, anduve rengo un par de años, pero no fui a mi clínica y al final del día, no representó algo relacionado con mi patrón. Eso evidentemente no entra dentro de estos accidentes, ¿cierto? Fíjate que justo lo que acabas de ¿Cierto? decir, justo lo que acabas de decir es uno de los problemas que ocasiona un buen control en materia de riesgos de trabajo. Hay veces que los trabajadores llegan lesionados el fin de semana porque se fueron a jugar fútbol cuando nunca en su vida lo hacen, y el día que llegan y cargan una caja, pues obviamente se les viene encima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque traen una lesión. Oye, no es que me ocurrió un accidente. Pues sí, pero el daño lumbar lo traías de haber hecho ejercicio un día antes. Esas son las zonas grises en las que es bien difícil que el patrón se defienda y tendrás que acabar hasta en un juicio de nulidad si fuera el caso, O sea, ¿no? Me hace mucho sentido. Si te lesionas en una actividad que no corresponde al trabajo, Sí. no debería computar. Correcto. Pero el problema es que no hay esa división. Ya. Y como Octavio, que generalmente se atreve a jugar fútbol nunca habiendo jugado, Hombre. pues obviamente llega a la oficina y ya, ay, me duele. Ustedes no están para saberlo, pues yo también tampoco debería estar para contárselos, pero ya hace muchos años que estoy retirado de ese arte del jugaste. fútbol, hace mucho. Pero Yo me refería a fútbol americano. me hace mucho sentido ahora, porque ya nos habías platicado, Zoe, de lo importante que es para las áreas de recursos humanos estar súper alerta de cómo te llegan los muchachos y las muchachas los lunes por la mañana, porque no falta el que se está aguantando el dolor y que de pronto, o que realmente trae una molestia, trae un padecimiento y que en ese momento, o sea, además de que es evidentemente procurar la salud del colaborador, pues es mi rey, mi reina, algo pasó en el fin de semana que pues evidentemente tenemos que llevar un registro de cara a que también el impacto pues se pueda mitigar y o resolver de la manera adecuada, querida Zoe. Sí, a ver, Viri lo mencionó, pero no les dijo hasta cuánto cuesta esto. Cuesta el 15% y es totalmente patronal este pago de los salarios, bases de cotización de los trabajadores. Cuando descuidas una prima, la puedes incrementar o decrementar hasta un punto porcentual por año. Entonces, descuidaste a tu prima 15 años y te ocurrieron todos los accidentes, tuviste defunciones inclusive con motivo del trabajo, se te va a ir un punto, hasta llegar a 15%.
la verdad es que pagar 15% se vuelve inviable para cualquier De empresario. acuerdo. Sí, pues estás hablando de Por ya eso puntos de rentabilidad del negocio Exacto, inclusive. por eso es bien importante, y tomo el caso otra vez del que juega fútbol, porque hay muchas empresas que tienen una cancha y parte del bienestar de los colaboradores es que hagan uso. Cuando no checan las tarjetas para que hagan un corte de salida y se lesionan ahí, es que estaba jugando. ¿Dónde? Dentro. Está en la jornada laboral. Estaba. Y durante la jornada. Ya nos había platicado esta historia de terror y nos hace mucho sentido todas las recomendaciones que nos das, porque siempre son justo los puntos finos. Dios está en los detalles. Salvador. Sí, y justo lo que quiero preguntarte, Viridiana, Zoe, es ¿qué debemos hacer los empresarios para cuidar este tipo de detalles que, de no hacerlo, nos incrementa el costo en el pago de este concepto? Fíjate, Sal, que es bien interesante. Hay que tener mucho foco en el protocolo de seguridad e higiene en el trabajo, documentando cada función de los trabajadores y el potencial riesgo al que pueden estar expuestos. En el ejemplo que mencionaban, ¿no? Oye, pues es una secretaria, ¿no?, que está todo el tiempo en su lugar y llega al instituto con una lesión en el cuello, ¿no?, en donde de verdad hay casos extremos de violencia familiar que termina yendo el propio trabajador al instituto a referir que fue un accidente de trabajo. Entonces, para ello la importancia de tener documentado las funciones de cada puesto, ¿no? Hay empresas que certifican este protocolo de seguridad de higiene en el trabajo, que es parte fundamental para desvirtuar este tipo de casos, ¿no? Para que no sean calificados por el instituto como un accidente o enfermedad derivada de la función de su trabajo, ¿no? Ahora, y también la concientización, ¿no? Porque me parece que con independencia de que sea o no sea, si efectivamente no es un accidente de trabajo, pues tú, si señalas que fue un accidente de trabajo, afectas a tu empresa. Pero hay un incentivo económico, Sal. Es que eso Déjame no lo regreso conocía. tantito. Hay 5 comisiones mixtas en los centros de trabajo obligatorias. 2 de ellas son las que son fundamentales aquí que se tengan implementadas. La de capacitación y adiestramiento para que cada persona sepa usar adecuadamente el chaleco, las botas, la ropa, que si trabajas en una zona donde hay estática no puedes usar otra cosa que no sea 100% algodón. O sea, todas esas especificaciones que por rama y actividad se requiere, esa comisión la debe de tener. Y la otra, justamente, la que señalaba Viri, la que tiene todos esos protocolos que te ayudan en el buen seguir de la empresa. Entonces, 2 de las 5 comisiones mixtas obligatorias las tenemos en función de, pero el incentivo económico aquí es para el trabajador, porque en materia de riesgos de trabajo, ¿cómo me paga el IMSS esa incapacidad? Al 100% y desde el día 1. Si fuera una enfermedad general, al 60% y después del tercer día. Entonces, ese es un incentivo macabro Más bien es algo para que no- mentir. Exactamente. El tema aquí es la honestidad Correcto. de los colaboradores que forman parte de una empresa en donde esta situación, pues sí, ganan ese tema de una remuneración que no corresponde, Y pero lesionan afectan al directamente patrón. a la empresa. Claro. Y finalmente esto es como afectar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? La explotas tanto que termina eventualmente pues rompiéndose. Correcto. Empieza a no haber equilibrio porque obviamente la cuota empieza a subir, empiezas a no controlarlo. Por eso los protocolos son importantes. Cuando te llega, se llama el formato ST2, que es el aviso de accidente o enfermedad de trabajo, te lo notifica el trabajador o sus familiares para que tú lo llenes. Ya viene prellenado con el dicho de la persona y trae el apartado. Ahí es bien, bien interesante cuando lo llenan. A mí hasta me divierte leerlos, porque de repente los leo y digo, se cortó la mano. Ay, canijo, ¿la perdió? No, hombre, se hizo una rajadita. Ah, se cortó en la mano. Ahí es donde los detalles cobran esa relevancia. Y efectivamente, cuando entrevistas a la persona y dices, oye, es que me lesioné la zona lumbar, ¿no? La parte baja de la espalda. ¿Haciendo qué si eres una asistente administrativa?
Es que le ayudé a bajar las cajas al señor de la bodega. ¿Por? No es tu función, como bien lo señala Viri. A ver, tu perfil no es ese. Tus ocupaciones no son esas. Estás provocando una lesión. Entonces, perdóname, esa no es un accidente de trabajo. Porque la persona, eso sí, cuando son provocados o por riñas, no deben ser calificados como riesgos de trabajo porque son intencionados por la persona. Sí. Ahora, dentro de este concepto también ya entra el concepto psicológico o psicosocial. Correcto. Como riesgo de trabajo. Fíjate que tocas el punto más caro todavía de esto. Hace un par de años. Estrés. Exacto. Hace un par de años se actualizaron las tablas de enfermedades y accidentes de trabajo y cambiamos diametralmente. Por ejemplo, hoy hay 40 tipos de cánceres relacionados con enfermedades laborales. Hoy tenemos el estrés, las cosas de enfermedades mentales, que a mí esas me queda complicado. ¿Cómo las mides en realidad? Se supone que hay fichas técnicas que llevan de la mano a los médicos del área de medicina en el trabajo, porque es un área especializada al interior del IMSS, a esta denominación. Sin embargo, eso es muy subjetivo. Oye, es que mi jefe toda la vida me estresa. Pero como lo decía Viri, pues sí, pero tienes un esposo agresivo en casa que, perdóname, ya más bien llegas estresado y de cualquier cosa brincas en la oficina. Entonces, ahí la NOM 035, que es otro protocolo que debiéramos de tener implementado, los factores psicosociales, a que identifiquemos de dónde viene. Por eso cuando ocurre un accidente, la parte fundamental primaria es entrevistar adecuadamente a la persona. No es díctame lo que te pasó, no. ¿Cómo te pasó? ¿Dónde te pasó? ¿A qué hora te pasó? ¿Quién te vio? ¿Cómo fue? O sea, hay repetidas ocasiones para ver si es consistente la persona. Perdón, pero aquí se trata de dinero y hay que cuidarlo. Sí. Entonces, no sobra el hacer esta entrevista muy diligentemente. Sí. Ahora, lo que he observado en algunos centros de trabajo es que también para prevenir y para apoyar al personal se tienen instalados lugares de atención médica. Y esa atención médica justo también te ayuda a que el personal se cuide más porque son preventivos todos estos servicios. ¿Eso ayuda? Sí, sin duda, Sal, justo es lo que mencionábamos hace un ratito. El protocolo de seguridad e higiene en el trabajo coadyuva de manera importante para mitigar los riesgos a los que los trabajadores están expuestos en el ejercicio de sus labores, ¿no? Y otra parte importante es que la pericia de aquel funcionario, puede ser recursos humanos, el encargado el doctor, ¿no? Quien llena el ST2, la parte patronal, o sea, que tengan justo esa habilidad para entrevistar al trabajador y determinar si procede o no procede, ¿no? Porque es la parte toral para que el IMSS pueda calificar este riesgo de trabajo. Ojo, hay riesgos que suceden en el trayecto, es decir, cuando el colaborador sale del centro de trabajo y se traslada a su casa, y cuando a la inversa de su trabajo, de su casa se traslada al trabajo. Esos son calificados como riesgos de trabajo para efectos de la asignación de los recursos, pero no computan para la determinación o actualización del porcentaje de prima en el seguro de riesgos de trabajo. Ok. Lo que dice sale en adición. La Ley Federal del Trabajo tiene una norma a los patrones con 100, 300 trabajadores a tener un consultorio, un hospital, justo para una inmediatez de atención médica, pero no entra en la parte preventiva. Es más bien ahí sí correctiva y es de primera instancia. Sin embargo, justamente la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene es la que debe de estar. Pues mi querido Octavio, entre el tema de vivienda, Infonavit, riesgos de trabajo, seguridad social, me parece que abarcamos dos puntos que generalmente en las empresas no se comentan, no se tocan, pero que son vitales. Tiene un impacto financiero, impacto de tu bolsillo fuerte para las empresas, Octavio. Totalmente, mi querido Salvatore. Y pues bueno, lastimosamente, Zoe, Viri,
Salvador, queridos y queridas, ya se nos fue el tiempo como agua una vez más. Los martes se nos está yendo muy rápido, es muy noche, nosotros ya tenemos sueño, pero aquí se nos quita, porque vienen expertas como ustedes, queridas, a platicarnos estos temas que, bueno, evidentemente impactan tu bolsillo, pero que no los podemos echar en saco roto. Mi querida Zoe, muchísimas gracias. Un placer, gracias por la invitación. Muy buena noche. Mi querida Viri, igualmente. De nuevo agradeciendo la invitación. Es un placer estar aquí. Salvador Garrido Márquez. Pues buenas noches a todos, un saludo por ahí en casita y pues listos para la próxima. Listos para la próxima, nos vemos la próxima semana, queridos y queridas, en este mismo espacio, en este mismo canal, Canal 8 de tu televisión y televisión. Chau, bye. Un fuerte abrazo, a dormir, a mimir, que descansen. Hasta mañana.